Pero como les decía, queremos arrancar esto con este anuncio que se hizo hoy, gran expectativa a nivel nacional, de este acuerdo con el fondo al que finalmente se lo alcanzó. ¿Qué dijo el presidente? No nos obliga a ninguna reforma. ¿Será así? Se lo vamos a preguntar a alguien que sabe de estos temas y mucho. Estamos hablando del economista, doctor en economía, Julio Moreno, a quien como siempre recurrimos a él cuando se trata de estos temas, y él muy amablemente siempre está dispuesto a charlar con nosotros. Me dice la señora Lali, nuestra productora, que ya está en línea, así que le voy a dar la bienvenida como siempre y agradecerle la predisposición, repito, al doctor en economía Julio Moreno. Julio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel, un gusto por supuesto de escucharte y por supuesto compartir un momento en tu maravilloso programa, así que bien contento, Daniel. Bueno, muchas gracias como siempre, Julio. Bueno, ansioso, mi querido doctor, en escuchar, y la audiencia por supuesto, como decimos siempre, en estos temas nos gusta hablar con los que saben, y vos de esto sabes y mucho. ¿Podemos ser optimistas como lo es el presidente, al menos en el discurso, con este acuerdo que finalmente se alcanzó con el Fondo Monetario, doctor Moreno? Sí, te diría que sí tenemos que ser optimistas, y quiero aclararte, obviamente, esto es un acuerdo que se hizo entre el staff técnico del Fondo Monetario Internacional y nuestros funcionarios de Argentina. No es un acuerdo definitivo, para que quede claro, el acuerdo definitivo se tiene que aprobar con el directorio del Fondo Monetario Internacional y por supuesto también entiendo que se tiene que aprobar por el Poder Legislativo de nuestro país. Por el Congreso, país. Claro. Uh-huh. Ahora, en principio te digo que sí, Daniel, voy a ser un poco optimista, voy a comentarte por qué se llega a este acuerdo. Antes te quiero comentar una opinión de la subdirectora gerente del Fondo Monetario, Koita Gampinat, así se pronuncia, uh-huh. Y dice que Argentina, el Fondo Monetario dijo que Argentina pasa por una situación desafiante y pidió que se establezca un programa creíble, motivo por el cual se adopta un enfoque pragmático y flexible. Uh-huh. Esto es un poco el lineamiento que lo está dando el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Ahora, poco para ir ampliando, dice, ¿por qué llegamos a este acuerdo cuando en definitiva se podría haber realizado hace 2 años, cuando asumió el doctor Alberto Fernández y dijo que el acuerdo con el fondo lo iba a solucionar en 15 días? No sé si los memoriosos sí. de acuerdo. Bueno, te diría que primero porque el Banco Central se habían quedado sin reservas. El dólar blue sigue avanzando con tenor a un default, o sea, el temor de que haya este avance del dólar blue puede llegar a producir un default, porque obviamente la falta de credibilidad que va a tener el país iba a ser muy fuerte. Una inflación que podía llegar a los 3 dígitos el próximo año. La pobreza seguirá creciendo. Para que tengamos una idea, con cada punto de inflación tenemos más de 100.000 argentinos que pasan a ser pobres. Esto es para que más o menos tengamos una idea de lo que estamos hablando. Terrible el dato, Julio. Bueno, ahora, esto es una pregunta que yo me hago. El kirchnerismo tendrá que crear un argumento para explicar cómo arreglaron con el Fondo Monetario cuando la mitad dice que la deuda es ilegítima y por otro lado que el expresidente Macri tendría que ir a la cárcel. Eso en principio es por qué se llega a este acuerdo, porque la situación realmente es desafiante para cualquier país, y obviamente el hecho de que el Fondo Monetario haya mostrado sensibilidad de llegar a este acuerdo no es un acuerdo definitivo, es un acuerdo que se va a ir discutiendo en el tiempo, ¿no es cierto? Y por otro lado decir, bueno, lo que yo me pregunto, y obviamente les tengo que comentar, dice, ¿estará garantizado que con este acuerdo no explote la economía? Pero hay una cierta contención, o sea, no va a explotar, obviamente, como algunos agoreros decían, que la economía, vamos a un default, estamos mal, etcétera, etcétera. Pero es interesante, obviamente, que sí, que este acuerdo se haya hecho. Recordemos que el personal técnico del Fondo Monetario y las autoridades argentinas acordaron un sendero de consolidación fiscal.
¿Qué significa? Consolidación fiscal. No te olvides que la política fiscal es la política que habla de los ingresos y de los egresos, que lo que busca es consolidar, decir, bueno, señores, no gastemos más, o por lo menos tengamos un programa para ir disminuyendo el déficit fiscal. En un año vamos a bajar a un determinado porcentaje, otro año tanto, hasta por supuesto llegar a un déficit cero, ¿no es cierto? Esto obviamente se mejoraría porque la única forma en este momento que nosotros tenemos para financiar este déficit fiscal es a través de la emisión monetaria. Y sabemos que la emisión monetaria genera permanentemente inflación, o sea que el costo de esta mayor inflación, esta mayor emisión monetaria, se llama inflación. Después dice permitir aumentar el gasto en obras públicas, ciencia y tecnología, y proteger programas sociales. Esto es también dentro de los objetivos, ¿no es cierto?, que se garantizaría de alguna manera. Después, reducir los subsidios a la energía de manera también progresiva. No nos olvidemos que el mayor gasto que genera el mayor déficit fiscal es justamente el subsidio a la energía y al transporte, ¿no? Facturas de luz, especialmente los ciudadanos de primera que tenemos en Capital Federal, y bueno, subsidios al transporte. Y las políticas monetarias para enfrentar a la inflación con aumento de la tasa de interés. ¿Qué significa esto, Daniel? La tasa de interés siempre ha estado por abajo de la inflación. Esto no le daba ni le garantizaba a ninguna inversión, a algún ahorrista, que su dinero se iba a mantener en el tiempo. Entonces, una de las políticas va a decir, bueno, van a aumentar la tasa de interés para que la gente no se vaya al dólar, y por otro lado diga, bueno, tengo garantizado de que la inflación va a ser menor que la tasa de interés que me va a garantizar. Obviamente tendremos que explicar de que si aumenta la tasa de interés, eventualmente, si queremos un proceso de reactivación y crecimiento, realmente va a ser bastante complicado. Pero bueno, el planteo... Doctor Moreno, perdón, Julio, hagamos un paréntesis ahí, porque este es un tema que yo creo que hay un montón de gente que me lo preguntó a mí, sin que yo sea un experto en economía, ni mucho menos, y me hablaban de este tema de la tasa, que había que aumentar la tasa de interés para justamente hacer esto que vos acabas de explicar. ¿Por qué la gente se va al dólar? Porque en la tasa del interés a plazo fijo no les resulta redituable. Pero hay una cuestión, creo yo, de cajón, y te la consulto, Julio, que si sube la tasa pasiva, obviamente también sube la tasa activa. Y eso, ¿cómo se compatibiliza con la idea de que se puedan acceder a crédito para la inversión? Bueno, ahí está el problema. Tendrá que explicar el gobierno de que si sube la tasa de interés para que el interés le gane, en este caso la inflación, para explicarlo más en términos más domésticos, tendrá que decir, bueno, señores, todos los préstamos que se hagan para el desarrollo, para el crecimiento, para el caso de importaciones de insumos, etcétera, prefinanciaciones, etcétera, tendrán que tener una tasa distinta de la tasa de interés. Entonces, eso obviamente, te aclaro, simplemente lo que estamos hablando es de un acuerdo, no es un proyecto o un plan del gobierno, que es lo que estamos buscando, lo que estamos exigiendo. Así que no sé si quedó claro. No, Daniel, queda muy claro. Queda muy claro en términos técnicos, pero también vamos a lo que vos hablabas al comienzo. Este es nada más que un anuncio que lo elaboraron, como bien lo explicaste, doctor Moreno, los equipos técnicos del FMI y los del Ministerio de Economía. Esto tiene que ir al directorio del fondo y tiene que ir al Congreso de nuestro país. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa si de un lado o del otro alguien dice, no, esto no me gusta? Bueno, obviamente se tendrán que ir modificando. Lo positivo, y lo positivo, lo vuelvo a recalcar, es que ya hay una decisión por parte de los organismos técnicos. No te olvides, Daniel, que cuando el fondo, cuando el ex presidente Macri pidió este famoso préstamo, los organismos técnicos del Fondo Monetario dijeron que Argentina no podía pagarlo. Esto es importante que tengamos claro, y eso es una de las cosas de por qué el actual gobierno de Argentina dice, señores, si ustedes nos dieron un préstamo que técnicamente no tendríamos que habernos dado, obviamente ustedes tendrán que hacer un acuerdo distinto a los acuerdos que están acostumbrados a hacer, que es lo que te dije hace un ratito, y decir, señores, si
Si usted no cumplió con los reglamentos, para darte una definición, con los reglamentos para prestar dinero, no nos obliga a nosotros que cumplan ahora con los reglamentos para devolverlo. Más o menos ese es el planteo que hizo el gobierno argentino, en donde dice, bueno, si ustedes nos obligan a pagar, nosotros sí vamos a tener que sacrificar este dinero que puede ser para reactivar obra pública y demás. Ahora, yo pregunto, si este acuerdo se hace ahora que tenemos el agua ya por encima de la boca, muy cerquita de la nariz, se hubiera hecho 15 días después, como dijo el presidente Fernández, hoy te garantizo que tendríamos o estaríamos hablando distinto. Entonces tuvimos que llegar a este extremo, que yo calculo que deben ser también con las consecuencias de la interna que puede tener el gobierno, hoy el actual gobierno, claro. Y llegamos a este extremo y que por supuesto el fondo no es que lo defienda, pero sí ha demostrado esa sensibilidad de que realmente el país no está en condiciones de pagar y que sí tiene que haber un acuerdo. Así que el planteo es decir, bueno, señores, vamos a tranquilizar a los inversores, vamos a tranquilizar a los tenedores de deuda, vamos a tranquilizar a toda la gente que está confiando, le vamos a dar confianza, que eso es fundamental en este tipo de acuerdos, a los inversores extranjeros y demás, y en función de eso sí, podemos seguir hablando, seguir discutiendo, que incluso este gobierno, lo que tiene este gobierno tiene 2 años más de gestión. Entonces sí, en base al acuerdo, ver cómo va a instrumentar todos los ajustes, todas las disposiciones que han hecho o que se va a hacer con el Fondo Monetario. Eso lo vamos a ir viendo en los próximos meses. Claro, cuando empiece a caminar esto. Ahora, en un principio, Julio, aparentemente, bueno, cayó muy bien en todos lados este principio de acuerdo, porque había un montón, como vos decías, que estaban más cerca de decir que la Argentina iba a caer en default, y este acuerdo, o este principio de acuerdo, no digamos acuerdo, vos lo dijiste muy bien, este principio de acuerdo, bueno, ya está mandando señales a los mercados. Fíjate que el dólar blue bajó 6 pesos. Sí, fíjate vos, Daniel, te voy a comentar también un paper que yo acabo de hacer, de los objetivos, obviamente, de este acuerdo, ¿no es cierto? Sí, sí. Y un poco ratificar de que el Fondo Monetario va a ser un acuerdo, por lo menos están trabajando en un acuerdo no convencional, por fuera del libreto del Fondo Monetario, que impone severos ajustes de las cuentas públicas. Ahora, yo te pregunto a toda tu audiencia, ¿será así que el fondo va a implementar un acuerdo no convencional? Obviamente no te lo puedo decir ahora, habría que ver la letra chica del acuerdo y por supuesto ahí sí ya vamos a tener una opinión mucho más clara. Después, otro de los objetivos dice que continúa la recuperación de la economía iniciada el año pasado para continuar con crecimiento y desarrollo. Una cosa es reactivación de la economía, que estamos hablando de un 12% que cayó, el año pasado aumentó un 10%, que no es crecimiento, es reactivación, y este año se calcula que van a estar entre un 2 y un 3%, o sea que aparentemente, y espero que me equivoque, a fin de año vamos a tener una economía pre-pandemia que obviamente tendrá que seguirse potenciando para que siga creciendo. Después otro de los objetivos, que a los argentinos, en vez de dolarizarse, empiecen a comprar mercaderías, insumos para trabajar, o sea, dejen de recurrir al dólar o a otro tipo de inversiones y que empiecen a creer y que empiecen a crear para reactivar y empezar a crecer la economía. Claro, que se genere confianza, se genere confianza para que no todo el mundo huya desesperadamente al dólar, ¿no? Exactamente, esa es la idea, Daniel, donde obviamente para eso necesitas reglas de juego claras, estabilidad jurídica. Se habló también de que la política fiscal iba de alguna manera a seguir, no se iba a tocar las leyes laborales, o sea, había varias pautas que de alguna manera algunos sectores pueden reclamar, pero evidentemente hoy no te podría decir qué es lo que van a hacer porque desconocemos lo que está buscando, o por lo menos la letra chica, ¿no?, del gobierno. Exacto. Y este es otro de los temas, también otro de los objetivos, y esto ya es más personal, de que el gobierno cumpla con la sociedad, de mostrarle el rumbo económico, un programa para los próximos años que se habían postergado, entre otras cosas, por no tener un arreglo con el fondo. No te olvides que muchos sectores estaban pidiendo un acuerdo, un programa,
y el gobierno decía, bueno, pero hasta que no arreglemos con el fondo no podemos hacer programa, y el programa no se puede hacer porque no tenemos el arreglo con el fondo. Bueno, ahora ya tenemos, o vamos a tener un arreglo con el fondo, entonces sí necesitamos conocer cuál es el rumbo económico que este gobierno le quiere dar, por supuesto, a la economía. Después que se traten los lineamientos para asegurar la estabilidad del mercado cambiario y generar confianza, que es lo que volvemos permanentemente a decir. La economía, el gran impulsor, llamarle así en este caso, de la economía es la confianza. Así que Argentina necesita que este año se consolide el crecimiento sostenido que hace más de 10 años que no se da, crecimiento sostenido. Es decir, bueno, vamos a hablar de un trimestre que ha crecido, otro trimestre que ha crecido, pero ahora lo que necesitamos es que sea un crecimiento sostenido y para adelante. Y después otro de los temas, Daniel, que puso este acuerdo con los técnicos del staff del Fondo Monetario, es que se cree la resiliencia. La resiliencia significa que el apoyo, asegurar la resiliencia con el apoyo del financiamiento adicional a los socios internacionales y nacionales. ¿Qué significa esto? Lo vemos permanentemente. Nuestros nuevos jóvenes se nos están yendo, los capitales se están yendo a otros países. Entonces todo eso es necesario que volvamos a creer. Y resiliencia en psicología significa que es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. O sea, no nos olvidemos por qué llegamos a este extremo, por qué nuestros jóvenes que se nos están yendo, por qué empresarios que se están yendo del país. Entonces todo eso hay que ver de modificar y de cambiar, Daniel. Así que es mucho lo que hay que hacer. Te diría que es el comienzo, digamos que se prendió, no era una luz roja, sino se prendió una luz amarilla. Así que bueno, vamos a ir viendo qué es lo que pasa, Daniel. Claro, ya estos son anuncios. Lo importante es que si se tomaba otra decisión, nos hubiéramos caído el mundo. La cosa es que permanecemos, por así decirlo, Julio, en el mundo, no nos caímos del planeta. Ahora veamos cómo todo este anuncio, con mucho optimismo que hizo hoy el presidente, a ver cómo se hace en la práctica, ¿no? Efectividades conducentes, sabía decir Raúl Alfonsín. Veamos ya cuando la criatura comience a caminar el acuerdo, a ver a dónde nos lleva. Claro, ya nació, digamos que ya nació la criatura, ahora exacto. qué le vamos a dar de comer, cómo vamos a empezar a hacerle caminar, cómo vamos a hacerle hablar y demás. Pero, ¿por qué es importante, Daniel, que este acuerdo no solamente lo apruebe el oficialismo, sino la oposición? Porque el fondo lo que quiere son políticas de Estado. Y las políticas de Estado se mantienen a través del tiempo, no con un gobierno que cambia permanentemente las políticas. Entonces, eso es lo que, en definitiva, lo que está buscando el fondo. Señores, acuerden los sectores políticos y vean qué es lo que van a hacer, porque esto no se puede hacer, porque cambia un ministro de Economía, te cambian las reglas de juego. Cambia un gobierno, te vuelven a cambiar las reglas de juego. Y eso, en definitiva, no permite que crezca nuestra economía. Bueno, es lo que con vos, como economista, el doctor Julio Moreno, venimos hablando hace años, la necesidad de fijar políticas de Estado en muchos aspectos, pero fundamentalmente en el tema económico, porque vos lo acabas de decir muy bien y la gente lo vive permanentemente. Cambia un ministro de Economía, viene con su librito, tira todo lo que dijo el otro, lo deja de costado y se avanza en otro sentido. Bueno, eso es lo que hoy el fondo está exigiendo. Ahora, algunos sectores de la oposición, vos lo habrás escuchado, los halcones y las palomas, ¿no? Como se dice por ahí, los halcones de la oposición están diciendo, no sé, no creo. Bueno, hay otros que son un poco más optimistas. ¿Cómo cayó en general fuera del ámbito del oficialismo? Perdón, porque adentro del oficialismo también hay algunos que no están muy contentos, ¿no? Bueno, eso es lo que dije, Daniel. Dentro del oficialismo, para darte una idea, cómo tendrán que explicar estos del oficialismo, que vamos a decir que es una deuda ilegal y que, por supuesto, el expresidente Macri tendría que estar preso. Eso tendrán que explicar por qué se llega a este acuerdo. Obviamente esto va a ser un tema que sí podrá explicarse o no explicarle. Y dentro después de la oposición, yo creo que la oposición tendría que, en definitiva, mostrar su lado político, económico, y decir, señores,
esta economía nos sirve, no nos sirve, y queremos apoyarla o apuntalarla. Después las peleas políticas las vamos a ir resolviendo, pero sí los halcones, las golondrinas, o como quieras que se llame, tendrán que aflojar un par de cambios y no pensar que las elecciones están pasado mañana, las elecciones van a ser el año que viene, y ahora tenemos que resolver los problemas económicos, no los problemas políticos de posicionamiento, de quién va a ser, quién no va a ser, y dejarnos en este momento de pensar en eso y empezar a pensar en que la economía es el pilar de cualquier desarrollo económico. Claro. Ahora, Julio, desde el punto de vista técnico, yo escuché por ahí a algunos decir, no, esto no sirve porque va a condicionar el próximo gobierno. ¿En qué puede condicionar al próximo gobierno, sea del signo político que sea, no? Bueno, pero en algún momento hay que hacer los ajustes. No nos olvidemos, y esto, Daniel, ya también lo hablamos en tu programa. Claro. Es el tema, hay que hacer los ajustes. Acaba de decir la palabra mágica. Daniel, el planteo es decir, señores, alguien tiene que hacer los ajustes. Todos los economistas sabemos qué es lo que hay que hacer. Exacto. El planteo es que esto tiene un costo político y un costo social. Y vuelvo a repetirte, el economista te dice, este es el camino, este otro camino y este otro camino. Si haces este camino vamos a pasar tal cosa, si haces el otro camino te va a pasar tal otra y el otro camino. Y la que decide es la clase política. Obviamente, la clase política lo único que piensa es en una reelección o volver a ganar las elecciones o lo que sea, no, y posterga los acuerdos. Y es justamente eso lo que te acabo de decir al comienzo. El presidente Fernández dijo que el acuerdo con el fondo se solucionaba en 15 días. Bueno, han tenido que pasar 2 años cuando el agua ya llegó cerca de Claro, es lo que uno se pregunta. Bueno, si el presidente ahora, cuando hizo el anuncio, es tan optimista, dice, bueno, pero ¿por qué tardó tanto en hacerlo? Bueno, esa es la pregunta del millón. Claro, ¿por qué si era tan fácil? ¿Por qué no se lo hizo antes? ¿Y por qué tuvimos que llegar, como vos decías, al borde del abismo para recién alcanzarlo? Daniel, si se hubiera hecho en ese momento, hoy no tendríamos que haber pagado los 700 y pico miles de millones de pesos, de dólares, que se tenían que haber pagado por pagos anteriores. Se podría haber refinanciado a 4 años, y se podría, y ese dinero dedicarlo a la reactivación, al crecimiento, a través, por supuesto, de la obra pública y a través de otros incentivos a la producción. Bueno, tuvimos que esperar 2 años, pero ¿por qué? Porque ya realmente, te digo, el abismo está ahí, no es que esté a 2 años, el abismo está pasado mañana. Entonces, eso es una falta de decisión política, cuando en definitiva se tiró hasta lo último, hasta que el hilo ya no da más y en cualquier momento se puede quebrar. Como vos dijiste, ya con el agua en la nariz. La última, doctor Moreno, estamos sin presupuesto nacional, recordemos que no se lo trató, no se lo aprobó, hay una prolongación, una prórroga del presupuesto de 2021. Frente a este acuerdo, o principio, hablemos con propiedad como vos nos acabas de enseñar, principio de acuerdo, ¿hay chance de que se lo vuelva a plantear al tema del presupuesto cuando comiencen las sesiones ordinarias del Congreso en marzo de este año, Julio? Todo es posible, Daniel. Cuando hay una decisión política consensuada, todo es posible. El planteo es que al tener, un poco para que tengamos claro lo que se viene, si no se aprueba el presupuesto, al tener un presupuesto bajo en relación a términos de valores, ¿no es cierto?, el Poder Ejecutivo Nacional va a tener muchísimo dinero que va a poder disponer discrecionalmente, y eso obviamente va a servir para disciplinar o aumentar obra pública, etcétera, en los distintos municipios, en las distintas ciudades, en las provincias, etcétera. Así que te diría que sería interesante volverlo a replantear el presupuesto para que el gobierno tenga un marco para gastar, si no va a tener tanto dinero que pueda disponer discrecionalmente que vamos a pasar haciendo gestiones ante el gobierno nacional, para que den plata, obras, etcétera, y eso no le hace bien a cualquier gestión, porque obviamente ese disciplinamiento no es bueno, cuando en definitiva cualquier gobierno provincial, cualquier gobierno municipal tiene que tener la suficiente autonomía para poder tomar sus propias decisiones. Así que no lo veo mal, no me parece descabellado que se vuelva a discutir, pero bueno, habría que ver qué es lo que dice en este caso el oficialismo y qué es lo que dice la oposición. Bueno, Julio, nos queda para, como vos bien lo dijiste, ver cómo se lleva adelante esto en los hechos, en la práctica, cómo se lo instrumenta, cuáles son las medidas que se empiezan a tomar. Así que bueno, como siempre, seguiremos requiriendo de
de tu palabra más que autorizada en esto, para que nos vayas explicando, a medida que vayan dándose los pasos que correspondan, a ver hacia dónde nos encarrilamos, ¿no? A ver si finalmente, como vos bien decías, hay un plan o hay un programa económico. Así que, como siempre, seguiremos charlando, mi querido amigo. Sí, con todo gusto, Daniel. Creo que tenemos que empezar a crecer y madurar políticamente para que nuestra economía empiece a desarrollarse. Lo vemos en países vecinos, sin ir más lejos, que cambian los gobiernos de signos políticos y obviamente la política económica se sigue manteniendo. Exacto. Con algunas sensibilidades. No, con alguna impronta de cada gobierno, pero digamos, la línea general es la misma. Exactamente, Daniel, ahí tenemos que llegar. Para eso necesitamos madurez, por supuesto, de alguna manera sacrificar ambiciones personales y empezar a pensar como argentinos y, por supuesto, creo que eso es lo que estamos necesitando en este momento. Exacto, nada más y nada menos, ¿no? Que tener la grandeza necesaria de pensar en el país y en la gente. Mi querido doctor Julio Moreno, doctor en Economía, como siempre, un placer charlar con vos, absolutamente instructivo, clarito. Nos has explicado los alcances de esto, así que bueno, y como dije, seguiremos atentos la marcha de esto a través de cada vez que nos conectemos. Sí, señor, así es, estoy a tu disposición, ha sido un placer, obviamente, comunicarme contigo y, por supuesto, con vos y toda tu teleaudiencia, tu audiencia, perdón. Exacto, un fuerte abrazo, y éxito para lo que viene, mi querido amigo. Bueno, es un nuevo desafío, Daniel, muchísimas gracias. Ya lo charlaremos en su momento. Pero lo mejor para vos, Julito. Gracias, un fuerte abrazo. Chao, Daniel, igualmente. Chao, chao.